Las fuerzas militares durante lo que lleva este gobierno ha sido la institución que más ha recibido castigo, pues recordemos que a la llegada de Gustavo Petro al poder fueron despedidos más de 52 generales con hojas de vida impecables y con una experiencia suficiente en el combate contra el narcotráfico y la insurgencia. Luego ocurrió que en marzo pasado 23 oficiales, entre los que se encuentran tenientes y coroneles, pidieron la baja, esto debido a que el gobierno ha dado la orden del no socorro a policías y soldados cuando entren en combate y soliciten el apoyo de sus mismos compañeros, tal y como sucedió en los Pozos Caquetá, donde el mismo Petro dio la orden de dejar a su suerte a 70 policías a nombre de la paz total. Para acabar de completar este dantesco panorama para las fuerzas militares, hace unos días se hizo pública una denuncia por parte de un representante de los soldados profesionales en la que se dio a conocer que la institución militar, por órdenes del gobierno Petro, expidió 2 actos administrativos en los que resultaron despedidos de manera abrupta más de 700 soldados profesionales con casi 20 años de antigüedad. Estos despidos ocurrieron sin cumplir con el trámite respectivo del programa para reintegrarlos a la vida civil. El vocero de estos militares dijo que la decisión les ha causado impactos psicológicos y económicos, pues para muchos de ellos su único trabajo ha sido el de estar vinculados al ejército. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe en el día de ayer tomó la vocería de estos militares que han sido agraviados por este gobierno y dijo que el Estado se ha encargado de por debajearlos y maltratarlos sin ninguna razón. También dijo que hoy en día el país está tomado por la criminalidad y el narcotráfico. Aparte, los grupos armados ilegales están extorsionando por todos lados a la población inerme, que poco o nada puede hacer ante la incapacidad y la incompetencia de este Estado colombiano. También advierte el expresidente que quien asuma el poder en 2026 se va a encontrar con un panorama lamentable y un país destruido, pues todos estos grupos armados están usando a este gobierno con el engaño de la paz total para crecer y fortalecerse. En pocas palabras, no la tendrá nada fácil el próximo mandatario en 2026, pues tendrá que trabajar muy duro para restablecer el orden público y la democracia en este país. Escuchemos la contundente y clara advertencia que hizo ayer el expresidente. Muy respetuosamente quiero decir, al oído de los colombianos, desde Valledupar y al oído del gobierno, nuestras Fuerzas Armadas no merecen que las deterioren. No merecen esos despidos masivos. ¿Y por qué no lo merecen? Porque nuestras Fuerzas Armadas no son golpistas. Porque nuestras Fuerzas Armadas siempre han respetado la Constitución, la voluntad del pueblo. Siempre han acatado al presidente constitucional, al presidente elegido por las mayorías de Colombia. Unas Fuerzas Armadas así, lo que hay que hacer es respetarlas, crecerlas, fortalecerlas, queridos amigos. Y con otra preocupación, la verdad, es que la fortaleza de los grupos armados en Colombia es muy grande, la inseguridad es grande, la extorsión es muy generalizada. Este país que había llegado a 48.000 hectáreas de droga, cuando se anunciaron los acuerdos de La Habana en 2013, esa droga que había bajado tanto empezó a subir. ¿Qué anunciaron? Que para el caso de la FARC, la droga no era sino delito político, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política, que además no habría fumigación y que cualquier erradicación sería voluntaria. ¿Y qué pasó? Eso pasó, subió a 220.000 hectáreas que encontró en el 2018 el presidente Duque y ahora está por encima de 240.000. Pero hicieron otra cosa con las Fuerzas Armadas en ese proceso con la FARC. Las maltrataron, las pusieron de igual a igual con el terrorismo. Colombia no puede aceptar eso, tiene que rechazar ese hecho. Una cosa eran las Fuerzas Armadas que estaban destruyendo democracias, como lo hicieron con Arbenz en Guatemala. Otra cosa, las Fuerzas Armadas de dictaduras del continente, al servicio de los dictadores,
muy distintas a las nuestras respetuosas del orden constitucional y de los dictados de la democracia. Yo no entiendo que las hayan puesto al nivel del terrorismo y que las hayan igualado en la JEP con el terrorismo. Para alguien de la FARC es muy fácil reconocer un delito en la JEP. Era lo que ellos se habían propuesto hacer, pero van a llevar a mucho militar a reconocer delitos no cometidos para evitar el riesgo de una condena a 20 años de cárcel. Y les dijeron a las Fuerzas Armadas, no, prepárense, que se acabó la guerra. ¡Qué error! Confundir la seguridad con la guerra. Es que aquí lo que se estaba haciendo era un proyecto de seguridad reclamado por el pueblo colombiano, que le sirvió a todo el mundo. Le sirvió al gobierno, a los empresarios, a los trabajadores, a los periodistas, a la oposición. Le sirvió a todo el mundo ese proyecto de seguridad. Y entonces empiezan a deteriorar a las Fuerzas Armadas con el cuento de que ya había terminado la guerra con la FARC. Y si entonces quienes sabían que habían sido elegidos gracias a la seguridad, empezaron a maltratar la seguridad y a confundirla con la guerra, cuando la seguridad era un imperativo reclamado por la nación entera. De cara al futuro, tenemos que trabajar mucho, crear una gran conciencia popular. Nuestros parlamentarios, hablarle de este tema todos los días al gobierno, a sus compañeros del Congreso. ¿Qué puede pasar en este país? Cuando uno proyecta escenarios difíciles, lo único que los evita es una gran conciencia popular y un gran trabajo político. Hay un escenario difícil. Es que el país en muy poco tiempo pasó de 48.000 hectáreas de droga a 220.000 a 240.000. ¿Qué puede pasar en unos años? Que tengamos 400.000 hectáreas de droga y que 500.000 colombianos vivan directamente la droga. Y que entonces, como ya ocurre en unas regiones, no sea el gobierno democrático el que mande, sino los carteles del terrorismo. Tendrá que llegar un gobierno de mano muy firme y tomar unas medidas muy fuertes. Y qué difícil tomar medidas de choque en un momento en que 500.000 colombianos estén viviendo esa actividad. Mientras más se demore esto, va a ser más difícil, pienso yo, señores generales. Y mientras más permitamos que crezcan y crezcan grupos criminales, va a ser más difícil esto. Porque uno ve un desplazamiento del Estado de Derecho en algunas áreas. Hay unos pueblos de Antioquia, y hablo de mi departamento, para que le da a uno menos pena cuando se refiere a su propia tierra. Déjenme hablar de otro terruño de la patria, el Cauca. Ya hay unos pueblos de Antioquia donde domina el narcoterrorismo. Hay unas regiones del Cauca donde domina el narcoterrorismo. Han desplazado al Estado de Derecho. Yo recibo quejas semanalmente del sur del Cesar. Bien preocupante. Entonces, toda esta gente, mientras haya droga, utilizan los acuerdos de paz para favorecerse, para que les den indultos, amnistías, para jubilarse. Pero mientras siga la droga, esos grupos se reproducen. No es sino ver lo que ha pasado. Hoy hay muchos más delincuentes que los que movilizó el gobierno Santos de la FARC. Entonces se jubilaron unos, pero dejaron las condiciones de reproducción que radican en el narcotráfico, queridos amigos. Mientras no enfrente el país estos fenómenos, mientras no haya una política de seguridad, los delincuentes siempre van a engañar al Estado con acuerdos de paz que se convierten como el último en factores de reproducción del terrorismo.
Por favor. Qué cosa tan difícil. Y uno ve un país extorsionado. Llevamos mucho rato que en este caminar por Colombia, que además lo hacemos con afecto, la señora que vende mangos en una esquina, el vendedor de una farmacia, el portero de un restaurante, el muchacho mototaxista, el señor del bus, le dicen a uno, me están extorsionando. Y uno les dice, ¿y has denunciado? No, no, Uribe, no hay a quién. El gobierno dice que todo va muy bien. Eso viene desde hace mucho rato. Todos pagan y no denuncian. Y vamos a llegar entonces a un país extorsionado todo, como vamos. Por eso hay que hacer esta reflexión. A ver cómo nosotros reverdecemos ese compromiso y esa exigencia de la base popular de la nación con un proyecto de seguridad, que siempre hay que acompañarlo con lo social, con lo económico, con la transparencia en el Estado, con un Estado pequeño en lo burocrático, grande en lo social. ¿Qué es mejor, tener empleados públicos de sobra o tener un Estado reducido y más dinero para la educación? Esos son los dilemas. Pero hay muchos temas que hablar